Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas, a la hora en que estén en este espacio de RIT TV. Me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio de Contrarreloj, en donde sin lugar a dudas no sería lo mismo sin mi querido amigo Rolando La Nota, que por ahí anda y a quien le doy la más cordial bienvenida en este día. Querido. Rolando. Muchas gracias por la presentación, querido Fer. Pues nos agarró la noche. Digo, Acuérdate. ya sabe que- toda la audiencia que este programa lo grabamos un día antes o a veces un poquito más para que puedan ustedes verlo el día sábado, pero pues hoy sí nos colgamos y estamos casi en la madrugada pues del sábado ya, Rolando, grabando esto para todos ustedes, porque tenemos unos temas extraordinarios y además pues, Rolando estuvo ahí de colado, invitado, más bien de invitado en el Foro de la Democracia y vaya, personajes que estuvo viendo y entrevistando, Rolando. Así es, querido Fer, pues bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos amigos y amigas de RIT TV, especialmente de Contrarreloj. Este es un programazo que vamos a tener el día de hoy, como cada sábado, para todos ustedes. Pues vamos a arrancarnos, vamos a una pausa y regresamos. Pues estamos de vuelta, queridos amigos de Contrarreloj, y pues vaya que sí tenemos material ahora, porque justo que Rolando estuvo en el Foro de la Democracia, en donde fuimos invitados, pues es un tema relevante, pertinente, vital, necesario, que tenemos que estar muy alertas todos los ciudadanos para poder defender. Y esto tiene que ver con lo que está pasando en el INE, lo que va a pasar y lo que está fraguando López Obrador en torno al tema de la reforma electoral. Pero ahí tú tienes unos datos muy interesantes, estimado Rolando, tanto de tu presencia en ese foro como de lo que dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, así como lo que de alguna manera tú ya has venido cuestionando y señalando. Traes tu micrófono apagado. Muchas gracias, Fer. Efectivamente, él adució la defensa inmediata, necesaria, pronta de la democracia en el país. Sobre todo argumentó que el Instituto Nacional Electoral no ha tenido durante todo este tiempo algún proceso que haya sido controversial en elecciones, a raíz de que es el nuevo INE, o que se haya resuelto una elección presidencial en tribunales, como antes pasaba o pasó, y que definitivamente ha sido una lucha constante y permanente, y que pasaron de organizar alrededor de 60 procesos el Instituto Federal Electoral a casi 300 elecciones al mismo tiempo en los procesos federales o en los procesos locales. Y hizo un llamado para que la nueva reforma electoral del presidente López no se apruebe porque no es necesaria. Vaya, no lo dijo expresamente que la propuesta de Morena, pero sí dijo que no es necesaria una reforma, que hay algunos asegúnes, hay algunas aristas, algunas circunstancias que hay que perfeccionar porque es perfectible la democracia, pero que está funcionando bien y que inclusive internacionalmente se está viendo cómo se está actuando por parte del Instituto Nacional Electoral. Y luego remató, Fer, amigas y amigos, si hay una reforma electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago. Frase demoledora completamente, y sepultó lo que dice López Obrador. Sobre todo porque es una reforma que está hecha indudablemente con las patas y que no va a traer más que populismo y éxtasis de los propios morenistas. Porque recordemos que esta reforma está planeada para que Morena se perpetúe en el poder. A ver, Fer, amigas y amigos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
del poder de la Suprema Corte. No puede ser que los magistrados sean electos directamente por el voto directo y popular. Y sobre todo de este tipo de elecciones que ya sabemos cómo Morena las organiza y cómo mueve a sus masas y a sus huestes para que el resultado sea como ellos quieren. Tampoco los consejeros del Instituto Nacional Electoral tienen que ser designados por la Vox Populi, porque entonces vamos a ver a Delfinas Gómez o Leticia Ramírez o Rosario Piedras al frente del Instituto Nacional Electoral como consejeras del propio organismo. No puede ser que la gente iletrada, mediocre, ineficaz, ineficiente esté al frente del INE. Se necesita gente con trayectoria, con carrera en el ámbito electoral que nos permita fortalecer y robustecer esa democracia, porque sabemos perfectamente que el objetivo perverso de López Obrador y el fin, Fer, amigas y amigos, siempre es apoderarse del instituto. Por eso lo denosta, por eso lo desprestigia, por eso lo ataca, por eso se lanza a la yugular contra Lorenzo Córdoba, que a mi juicio además ha sido uno de los mejores presidentes, si no es que el mejor, del órgano electoral que hemos tenido. Y entonces, diario en la mañana le dedica media hora, 40 minutos a atacar el Instituto Nacional Electoral. Cuando le entregaron la constancia de mayoría y estrechó la mano de Lorenzo Córdoba, reconoció la labor, la autonomía, la equidad y lo maravilloso que era el INE. Pero ahora, como el instituto ha llevado procesos donde Morena no gana y que adicionalmente no sigue a su mismo son, a su mismo ritmo, no baila lo que él quiere, pues obviamente, como siempre sucede con López Obrador, se pelea, porque se pelea ya con todos los sectores que aquí lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Y entonces vemos con tristeza que busca desaparecer un instituto que tiene un 70% de confianza de la ciudadanía. 7 de cada 10 mexicanos ven al instituto como el órgano más confiable que hay en el país, inclusive por arriba del IFAI y de otros institutos. De hecho, Fer, amigas y amigos, es el órgano con mayor aprobación del país, según las encuestas, según las valoraciones que se hacen, y tenemos un instituto robusto, fuerte, sólido. Yo me pregunto, Fer, ¿qué hubiera pasado si en una democracia endeble y en pañales que teníamos en el 2006, en lugar de que hubiese ganado Felipe Calderón, hubiese ganado López Obrador? ¿Qué hubiese pasado? Hubiese pasado, sin menoscabo lo que voy a decir, es decir, sin duda, que López Obrador se hubiese agandallado completamente al país, hubiese destrozado al país como ya lo está haciendo, pero como estaba muy ligera la democracia, porque apenas veníamos de la transición con Fox, indiscutiblemente estaríamos padeciendo el tercer periodo presidencial de López Obrador, sumidos en la pobreza, en la megainflación, completamente destrozados y con una asamblea popular nacional como el caso de Venezuela. Porque recordemos que Venezuela estaba dentro de los 5 países más ricos de América Latina antes del chavismo. Hoy ya sabemos el desenlace y que un pajarito le habló a Maduro por medio de Chávez. Entonces, nos salvó Felipe Calderón, por lo tanto hay que agradecerle, yo desde aquí le agradezco la reelección de López Obrador y las locuras del emperador. ¿Qué pasó en este periodo, Fer? Y por eso ataca al INE y lo va a querer y no va a descansar, ojo, López Obrador no va a descansar hasta tener en su bolsa y en sus manos todo el aparato electoral, porque, a ver, Fer, amigas y amigos, cualquiera diría, ay, no entiendo por qué ganaba Chávez o por qué ganaba Maduro. ¿Y por qué hoy, si tiene un 5% de aprobación Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, gana abrumadoramente con un amplio margen a todos los opositores? Pues en primera, porque arrestan a los opositores, como pasa en el caso de Nicaragua. Y segundo, específicamente, porque ellos controlan toda la autoridad electoral y ellos son juez y parte. Y eso hace que ganen
y solamente el 2% que los apoyan, pues viven bajo el régimen y la sombra del régimen enriqueciéndose. Entonces es muy importante defender a Lorenzo Córdoba, es sumamente importante defender al instituto. Y si me permites, en un segundo bloque, me referiré, por supuesto, a la renovación de los 4 consejeros el próximo año. No, claro que sí, Rolando. Pues, a ver, yo lo que creo es que, como tú dices, esta cuestión de López Obrador, de votar en una asamblea popular por los nuevos consejeros, pues es una más de sus tomadas de pelo, ¿no? Pero que generan polémica, porque finalmente el INE es el árbitro y no pueden llegar a convertirse en figuras populares que estén haciendo campaña para que el pueblo bueno vote por ellos. Aquí lo que estamos viendo es el regreso del control del árbitro electoral por parte del partido gobernante, que es Morena. Y hemos visto y hemos atestiguado cómo el gobierno, el oficialismo, ha tratado de debilitar las capacidades presupuestales del propio INE con el propósito de presionarlo para que de alguna forma pueda ceder a los caprichos del presidente. ¿Okay? Entonces, esta idea de volver a controlar, pues es la tradicional hegemonía priista que controlaba las instituciones y manejaban a través de las correas de sus políticos hasta que llegó la alternancia y digamos que despresurizó ese control. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo al oficialismo que ve en el sistema electoral un obstáculo para todo lo que tú acabas de comentar, ¿no? Las tropelías, los excesos, las desmesuras del presidente. Y entonces, esta cuestión democrática que nos legó la alternancia y que López Obrador supuestamente defendía cuando era el eterno candidato, pues ya vimos que fue una ficción, que fue una fantasía. ¿Por qué? Porque ese sistema electoral es un obstáculo porque no se somete al poder ejecutivo y porque además ese poder ya no puede manipular los resultados siempre a favor de su partido, en este caso Morena, como sí lo hicieron cuando fue estas elecciones de consejeros internos, que fue una elección evidentemente que no llevó a cabo el INE, pero fue una elección desaseada, fue una elección marrullera, llena de mapaches electorales y pues todas estas tropelías que ya no habíamos visto desde hacía muchos años, ¿no? El ratón loco, El ratón Operación loco, Tamal, no, la Operación urna Tamal. embarazada. No, no, bueno, una cosa verdaderamente de la evocación neoecheverrista, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo pues el avasallamiento del poder ejecutivo del presidente hacia el INE. Pero como tú dices, se ha defendido, ¿no? Se ha defendido porque finalmente el INE, que antes se llamaba el IFE, ha constituido un avance real para el pluralismo. Y de hecho, en las entrevistas que realizas allí lo mencionan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque impide el control de las elecciones por parte del presidente. Y eso es muy importante. Y en rigor, es indispensable que estas instituciones pues no cedan ante el avasallamiento y solamente pueden no hacerlo si la ciudadanía también los acompaña, porque justo cuando estaba el partido hegemónico, tú recordarás muy bien que la oposición hizo de las presiones un procedimiento seguro para, de alguna manera, defender la institucionalidad y las propias elecciones que ellos también tenían, donde no les eran respetados los resultados. Entonces, esta construcción del IFE, que luego se vuelve INE, pues es una construcción ciudadana y por eso se tiene que defender frente a lo que ya Rolando les dijo, un sistema que pretende destruir
destruir y capturar el sistema electoral. ¿Okay? Digamos que esos serían como algunos elementos, Rolando, que pongo sobre la mesa. Oye, Fer, y antes de pasar a la preocupación enorme que tengo del próximo año, de la renovación de 4 consejeros, y ahorita voy a explicar todo el proceso, quiero comentarte a ti y a los que nos están viendo, a nuestros cibernautas, lo que está pasando en Nicaragua. No puede ser, y que va de la mano de las dictaduras, que la Organización de Estados Americanos somete a votación la condena enérgica y casi por unanimidad de ese organismo internacional contra la dictadura de Daniel Ortega, amigo de López Obrador, que sabemos perfectamente que le llevó, al igual que toda Centroamérica, candil de la calle y oscuridad de su casa, millones de dólares, que es que para sembrando vidas y jóvenes destruyendo el futuro, y un largo etcétera, quemando vidas. Y específicamente tenemos un dictador al frente, porque la Organización de Estados Americanos condenó su ataque a periodistas, a la libre expresión y libertad de prensa, pero también, Fer, por la persecución obstinada, necia, absurda, ideológicamente planteada contra la Iglesia Católica. Imaginemos este escenario. Nos paramos a misa, o los que sean católicos se bañan, se arreglan un domingo y de repente llegan a la catedral de su estado o llegan a la capilla, llegan a la iglesia y está tomada por la Guardia Nacional y les dicen los soldados que no pueden acceder o los miembros de la Guardia Nacional. Y les preguntan a ustedes, bueno, ¿y por qué no? Porque ya es prohibido en este país ser católico. Y que encima se mete a la cárcel incomunicado, sin alimentación y en soledad absoluta, al obispo de la ciudad donde ustedes viven. Y encima el gobierno expulsa a las monjas que hacen funciones de caridad en su país, las expulsa del país. Suena exagerado, ¿no, Fer? Bueno. Así es, sí, suena extremo, pues. Pues eso está sucediendo hoy en Nicaragua. Y la Organización de Estados Americanos condenó este ataque artero que está haciendo Daniel Ortega, obviamente un comunista recalcitrante, populista, amigo de López Obrador. Y resulta que solamente 4 países se abstuvieron de esta condena. Y sí, amigas y amigos, Fer, adivinaron. Uno de ellos, México. México, lindo y querido, en manos de unos bandoleros que no saben hacer otra cosa más que apoyar las dictaduras comunistas. ¿Y por qué se abstuvieron? Porque consideran exagerada la reprimenda que le hacen al propio gobierno de Daniel Ortega. Y solamente esos 4 países que fueron Cuba, Venezuela, México y Bolivia. Entonces, estamos ante una situación de que se apoyan dictaduras. ¿Y qué me preocupa, Fer? Justamente que se amplíe una dictadura en México y que López Obrador, yo hablaba hace rato de la bendición de Calderón que le quitó la presidencia, y yo ya voy a hablar de la bendita pandemia, que a muchos no, pues perdían familiares, desgraciada y lamentablemente murió mucha gente, pero digo bendita pandemia porque eso evitó que López Obrador se reeligiera. Ya lo he hablado y no quiero profundizar en eso en otros programas, pero su objetivo era la reelección o la ampliación de mandato. Por eso me preocupa que el próximo año, en el 2023, tengamos renovación de 4 consejeros, y uno de ellos, Fer, es el presidente del instituto, que es Lorenzo Córdoba. ¿Cómo se maneja este procedimiento? Bueno, la Cámara de Diputados lo vota en el Pleno, se establece un comité técnico de evaluación para la elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Este comité técnico lo componen las fuerzas políticas, 2 integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy está en poder de la nefasta Piedra, amiga de López, y 2 integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un integrante del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del INAI. Y entre ellos determinan la valoración de currículos, obviamente previa a apertura de convocatoria
de la Cámara de Diputados para que se inscriban las personas con experiencia, con ciertos requisitos. Por eso digo la importancia de tenerla y de no las ocurrencias de que tengamos Delfinas Gómez al frente del instituto. Y entonces se hace una valoración, se hace un análisis, pasan al pleno, en el comité, comparecen ante los legisladores y los miembros de estos organismos públicos y elaboran quintetas, 4 quintetas para 4 propuestas. Y una vez tienen que pasar al pleno. ¿Y cómo se eligen? Con las 2/3 partes, es decir, 334 diputados, que mayoría no tiene Morena, afortunadamente, y gracias al cielo, que no tienen la mayoría, y que tampoco la tiene la oposición. Entonces tienen que negociar entre todos para integrar. Y una vez que se integran estos 4 consejeros, entonces se nombra un presidente al interior del Consejo General del Instituto. Pero ¿qué pasa, Fer, si no se logran los consensos en ese supuesto? Supongamos que no se ponen de acuerdo y cada quien se mienta a la madre y ya no hay nuevo periodo extraordinario. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia toma las 4 quintetas, es decir, las 4 fórmulas de 5 integrantes, y hace insaculación. Hace un proceso de un sorteo público en una sesión pública en la Suprema Corte de Justicia, y ahí saca la bolita, así como cuando sorteaban en Morena, ¿te acuerdas? Así, los puestos de elección popular, pues así los consejeros. Y entonces así va a suceder si no se ponen de acuerdo. Y ¡zas! La Suprema Corte de Justicia nombra a los consejeros. Ese es el proceso espinoso, difícil, complejo, peligroso y otros calificativos que ustedes le quieran dar, porque justamente si no se ponen de acuerdo puede haber mano negra de López Obrador y entonces bye bye país, y eso bye bye, es muy, muy riesgoso. ¿Qué te parece, Fer, todo el proceso? Bueno, ya lo explicaste con claridad, me parece muy riesgoso como tú mencionas. Y por eso es importante que nuestros amigos estén alerta y que le den seguimiento a este asunto para poder presionar en redes sociales para que puedan enviarle a su diputado o a los diputados de la alianza pues mensajes de esta alerta, pero también sobre todo que puedan entre la gente comentarlo, ¿no? Decirle, mira, lo que está pasando es esto, lo que está ocurriendo es esto, ¿no? Que puedan, digamos, socializar de una manera clara, porque estos temas son muy áridos, Rolando, y a veces llegan a ser cansados para la gente que no los puede comprender, porque pues también hay que estarlo entendiendo y leyendo una y otra vez hasta que quede claro, entonces a la gente le aburre. En términos reales, a mucha gente le aburre la democracia, o sea, no le gusta todo lo que tiene que ver con la democracia, le gusta ir a votar a algunos, otros no, ya lo hemos visto, pero en general los temas de democracia y de cómo se puede votar por tales o cuales consejeros, pues no es algo que esté en su radar. Entonces nosotros tenemos que ayudar a la gente de alguna forma al alertarlos de esta situación que tenemos enfrente. ¿Ok? Entonces, pues coincido con lo que mencionas. ¿Te parece si vamos a una pausa y regresamos? Pues adelante, vámonos a una pausa. Claro que sí, Fer, es que tenía el Sí, micrófono. no te Adelante, preocupes. amigas y amigos, no se vayan. Regresamos. Pues una breve pausa, estamos de vuelta. Rolando, pues digamos que terminamos con el asunto del INE, que esperemos que llegue a buen puerto. Y tenemos ahí otra situación, ¿no? Tenemos esta situación que acaba de circular recientemente porque estamos grabando este programa en la madrugada, el asunto de la liberación de Rosario Robles. ¿Cómo ves ese tema, Rolando? Pues mira, querido Fer, no solamente fue la liberación, este es un gobierno de venganzas y de portazos en la cara. Por un lado, detienen a Murillo Karam por 3 delitos que le inventan bajo la manga directamente, que vienen siendo delitos
por fabricación de pruebas y otros más que ahorita los vamos a referir. Y por otro lado, Fer, un juzgado, un tribunal, les da un madrazo, perdón por lo que voy a decir, en el hocico a López Obrador y sus secuaces y al sobrino de Dolores Padierna, que injustamente encarceló. Yo no digo que Rosario pueda llegar a ser una santa paloma, pero de eso a que llevaba 25 años viviendo en el mismo domicilio y le inventan una licencia falsa que porque ya cambia el domicilio y que puede estar huyendo del país para encarcelarla como venganza personal de López Obrador por 3 años, aquí en China es una violación flagrante a los derechos humanos. Y un juzgado, un tribunal les da un madrazo en el hocico por esta liberación que fue aprendida con esta licencia falsa. Es un circo mediático erigido por López Obrador, Fer, porque estamos hablando, por un lado, de una coyuntura de invento, de una coyuntura donde inventan delitos, ¿no? La detención se llevó muy tranquilo en su casa de Lomas de Chapultepec de Jesús Murillo Caram. Y bueno, acuérdate que él fue el que dijo, fueron incinerados los 43 pseudoestudiantes. Yo digo pseudoestudiantes, ahorita voy a dar mis razones, aunque suene impopular, arrojados al río, y esa es la verdad histórica. ¿Te acuerdas? Ajá. Y luego dijo, ya me cansé. Ajá. Y hizo una exhaustiva investigación, según refirió, profunda y seria con resultados científicos, que fueron incinerados, que por supuesto la violencia no se justifica, por supuesto que no merecían morir, y lo acusan de desaparición forzada y tortura por el caso de Ayotzinapa. Y los 43 normalistas, definitivamente pseudoestudiantes, bueno, pues no iban a clases, era prácticamente una organización que tenía nexos con el crimen organizado, y bueno, pertenecían al cártel contrario de los rojos, que fueron al final los que los aprendieron. Pero no había no, tomaban las tiendas, las saqueaban, vaya, tampoco son una situación que nos lleve a decir que, bueno, nadie merece morir, y menos en estas circunstancias, y que reprobamos esas muertes. Pero tampoco estudiantes de excelencia eran, Fer, de ninguna manera, y tenían pues antecedentes ya de saqueos, de delitos del Foro Común que constantemente hacían. Pero más allá de eso, de decir, porque bueno, que en paz descanse, ya son estudiantes pues acribillados y asesinados, lo que hay que rescatar es que le inventan 3 delitos al propio Murillo Caram, y encima de esto, vas a ver, mi querido amigo, amigas y amigos, que no va a tardar Murillo Caram en salir libre, porque no va a haber elementos para consignarlo. Lo acusan de obstruir también la justicia, y vaya, él se sacrificó por Peña Nieto, porque recuerden que una vez que pasaron los hechos, al año lo elimina y lo quita del cargo y no lo manda a ningún otro lado, el propio Enrique Peña Nieto, con tal de proteger al propio presidente. Yo creo que el ex procurador general de la República no debe de ser inculpado por algo que fue en el 2014, específicamente ya hace bastantes años, y creo sinceramente, el 27 de septiembre del 2014, que también López Obrador tiene mucha culpa, porque justamente José Luis Abarca, digo, no voy a profundizar en el tema, pero grandes rasgos, José Luis Abarca, que pertenecía justamente también a un grupo delictivo, fue impuesto, y que no se nos olvide, porque luego México es de corta memoria, Fer, fue impuesto por López Obrador como candidato del Partido de la Revolución Democrática, y que fue impuesto por los caprichos de López Obrador porque le dio dinero a su campaña. Porque sabemos que López también recibió dinero de José Luis Abarca. Y entonces,
lo impone y resulta que, como muchas veces pasa, como Nestora Salgado, la secuestradora, que es senadora hoy flamante de Morena, pues José Luis Abarca fue presidente municipal del entonces PRD, que yo lo transfiguro y lo cambio a Morena. Vamos a suponer que es Morena de la época. Porque en ese entonces, con una maldad totalitaria, López Obrador tenía secuestrado al partido. Y él era la voz cantante y ponía y quitaba candidatos a su favor y conveniencia. Entonces, y no defiendo, por supuesto, la designación que a lo mejor avaló el Comité Ejecutivo Nacional, pero lo que yo digo es que López Obrador siempre fue un tirano y siempre ha sido un tirano. Y eso nos hace pensar que impuso a este candidato. Entonces, no nos hagamos, o sea, López Obrador es más causante del asesinato lamentable de los 43 normalistas. Entonces, y luego, por un lado encarcelan a Jesús Murillo Caram, y por otro lado, el tribunal les da un guamazo, Fer, ¿qué te parece? Le da un guamazo con lo de la salida de Rosario Robles, ¿no? Sí, claro, efectivamente, con la salida de Chayito Robles. Que Y nunca fíjate, debe haber estado en la cárcel, no, ¿no? nunca, Por una porque los licencia de delitos no trabajo. ameritaban más que prisión preventiva, más bien no ameritaban prisión preventiva oficiosa, y Ajá. a lo mejor ameritaban prisión domiciliaria. Bueno, pues que no es lo mismo estar en tu casa con las comodidades que tiene, a estar encerrada con mujeres en el penal de Santa Marta, ¿no? Claro. No, y además, bueno, evidentemente es una venganza política de López Obrador Pero por los por el videoescándalos. tema de los videoescándalos, por el tema de Carlos Ahumada y los videoescándalos que tenía exhibidos a muchos perredistas en ese momento del grupo cercano de López Obrador. Qué raro que a López Obrador en todos lados siempre se le agarra recibiendo fajos de billetes. Él no, a sus achichincles, a sus mercenarios. Siempre, siempre hay un sobre, siempre hay un video, siempre hay algo, ¿no? A lo largo de toda la historia de López Obrador vamos a encontrar un cúmulo de sobres que le aparecen a sus allegados, a su gente cercana, a sus familias, y él dice que, pues no, no, que eso no está mal, ¿no? Que son aportaciones. Eso de los videoescándalos, sin lugar a dudas, fue un momento bastante ríspido y polarizante de la sociedad mexicana, porque muchos se fueron hacia el lado de defensa de López Obrador, ¿no? Considerándolo como una suerte de complot. Él mismo lo vendió como un complot, ¿no? Que lo había grabado el CISEN y que, pues no, era Carlos Ahumada que de alguna manera ya sentía la presión financiera porque no tenía recursos de las obras de contratista, de las obras que estaba haciendo en la Ciudad de México y de las cuales él estaba como contratista, porque había financiado pues, la campaña de muchos delegados del PRD en su momento en la Ciudad de México. Y entonces a muchos los grabó y obviamente López Obrador salía embarrado en ese tema. Y a Rosario Robles la trae en jaque pues, por la relación que Robles tenía con Carlos Ahumada. Y como tú también recordarás esas épocas, Rolando, eh, que Rosario Robles, de alguna manera, y su relación con Carlos Ahumada, la habían también puesto en la mira, en gran medida porque era una persona que tenía gran aceptación por parte de la sociedad mexicana por muchas políticas públicas que fue tomando en su momento y que después la apuntalaron como una de las políticas pues, más representativas, incluso por encima de López Obrador. Entonces ese anhelo de llegar de querer ser presidenta de la República, pues también está presente en esta detención, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién financiaba la campaña de Rosario Robles? ¿Quién financiaba que se moviera de un avión a otro, de un estado a otro estado a través de avión o a través de helicóptero? Pues Carlos Ahumada, ¿ok? Y entonces por eso López Obrador le cierra el financiamiento de los contratos para que también le cierre el financiamiento a Rosario Robles y sus anhelos de llegar a ser candidata a la presidencia de la República. Entonces, como se darán cuenta, amigos,
pues López Obrador ha sido siempre la misma persona, genio y figura hasta la sepultura, un camaján, un farsante, un tipo verdaderamente vengativo, que utiliza toda la fuerza de las instituciones para destruir a sus adversarios, que antes, curiosamente, eran sus cofrades, sus compañeros, sus colegas de lucha, etcétera. Pero bueno, pues ya está libre Rosario Robles y seguramente descansará y quizá haga alguna declaración, Rolando, o quién sabe, a lo mejor decide guardar un tipo de silencio sepulcral, no vaya a ser que la vuelvan a meter a la cárcel. Mariana Moguel, su hija, a la cual yo le tengo aprecio porque además me sigue en Twitter. No tengo el honor de conocerla en persona, pero me parece una mujer valiente que defendió a su madre como debía haber sido. Fíjate que ella dijo que fue un regalazo de cumpleaños porque en estos días o hoy, no sé cuándo, fue su cumpleaños y dijo, me regalaron de cumpleaños, pues qué bueno. Pero oye, cambiando en este aspecto de, más bien continuando con el tema de los videoescándalos, no se nos olvide, Fer, amigas y amigos, que efectivamente Carlos Ahumada lo saca por venganza porque ya tenía el agua hasta el cuello y había financiado a los alcaldes o a los jefes delegacionales de aquel entonces. Y yo, sorpresa, ¿por qué todos los cercanos de López Obrador siempre aparecen recibiendo dinero? Perdón ustedes, Pío López Obrador. Se me fue un poco la voz. Pío López Obrador, el Martinazo, Martín López Obrador, y un largo etcétera. Pero uno de los, de aquella época de los videoescándalos que salió también recibiendo dinero, fue el alcalde de Tlalpan, de nombre Carlos Imas, un porro universitario, que era en ese entonces esposo, amigas y amigos, ¿de quién creen? Sí, de la regenta Claudia Sheinbaum, que a su vez se dice que ella también recibió tajada del pastel, por supuesto, y que adicionalmente, por eso, aparte de los segundos pisos que hicieron un cochinito y una alcancía enorme, tanto López Obrador como ella, tiene millones de dólares en paraísos fiscales a nombre de su tía, de su hermana o hermanos, de su madre y de varios actores. Eso se lo sacó Marcelo Ebrard hace poco por el madrazo que le dieron de la línea 12, que le echaron la culpa. Bueno, pues la regenta Sheinbaum tiene también dinero guardado y yo creo que desde ahí estaba haciendo el cochinito. Entonces, López Obrador traía en ese entonces, Fer, un 90% de aprobación. Indudablemente iba en automático a ser presidente. Afortunadamente, gracias a la visión que tuvieron Carlos Salinas de Gortari, que también estuvo involucrado, el jefe Diego, Rosario Robles, el abogado Juan Collado, por eso también está en la cárcel, y mientras López Obrador sea presidente va a seguir en la cárcel. Directamente tuvieron esa visión de detenerlo y frenarlo para disminuir esa aprobación, y lo buen candidato que era Felipe, hay que decirlo, porque siempre Felipe Calderón, además de buen presidente, fue un gran orador, siempre ha sido un gran orador, y entonces eso ayudó a detener las locuras de aquel entonces, Fer. Imagínate que en automático hubiese sido presidente López Obrador. Ya dije cómo estaríamos ahora. En fin, amigas y amigos, estamos ante coyunturas y dice la Biblia, Fer, vendrán cosas peores. Pues así es, querido Rolando. Pues vamos a una pausa, amigos, y regresamos ya prácticamente cerrando nuestros bloques. Pues estamos de vuelta, amigos de Contrarreloj, para hablar, pues, ¿de qué hablaremos? De su tema favorito, que es la corrupción. Digo, no es que sea su tema favorito, lo decimos en gran medida porque es algo que nos solicitan, la corrupción, ¿no? Oye, ¿cómo está esto de la corrupción? ¿Cómo va este caso? Etcétera. Entonces, digamos que lo decimos porque hay preocupación por parte de todos ustedes en ese tema de la corrupción, que vaya, que en este gobierno la corrupción se ha disparado muchísimo más
que con los gobiernos neoliberales, Rolando, y tú traes ahí algunos datos también. Gracias, querido Fer. Pues primero decirte con gran alegría que el pueblo bueno y sabio ya está despertando. ¿Por qué digo esto? Porque en un restaurante de la Ciudad de México, que creo que todavía no ha sido revelado el nombre, o si estaba lleno ese restaurante, llega Manuel Bartlett, en el Arturos de la Ciudad de México. En una mesa casi a la entrada, según la periodista Lourdes Mendoza, hace dos sábados, Manuel Bartlett y Julia, su mujer, se encontraban comiendo en el Arturos, en una mesa casi en la entrada. El restaurante estaba hasta la madre, nadie dijo nada, comieron y hasta que pidió la cuenta y le empezaron a gritar muchísimos comensales a ambos, rateros, corruptos, ladrones, vendepatrias, y se salieron hechos la raya. Se calienta la concubina no esposa, porque es la que tiene la lana, ya sabes, como también la tiene Caroline Adams, que es gente de dinero, y la guapura de Bartlett y la guapura de José Ramón López Beltrán. Pues resulta que se regresa bien encanijada la mujer, Julia Abdala Lemus, la mujer de Bartlett, y entonces empieza a encarar a una comensal, a una señora, Fer. Perdonen ustedes. Y entonces el escolta de Manuel Bartlett tuvo que ir por ella y jalarla, casi se la llevaron a fuerza porque se iban a armar los cocolazos. Entonces esto quiere decir que México ya está despertando. ¿Qué te parece esta noticia, Fer? Oh, me parece muy bien, es lo menos que se merecen estos infelices, ¿no? O sea, son personajes completamente deleznables. López Obrador protege, pues porque ya sabemos por qué, ¿no? Lo hemos comentado aquí en este programa, porque financiaron su campaña. Vaya, que recordarás que la casa de campaña de López Obrador pues, era una propiedad de Manuel Bartlett, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, es lo mínimo que se merecen y me da mucho gusto que el pueblo bueno les dé calor, ¿no? Del bueno. Y así a esos, así como a ellos, a otros más, que sin lugar a dudas lo merecen, pero Bartlett es una de las figuras más siniestras de la historia política mexicana del siglo XX en adelante, Rolando. No deberían de tener cara, Fer, ya no se deberían de andar placeando como lo hizo Emilio Lozoya Austin, que se plació en el Junam comiendo pato al Orange, o sea, son cínicos desvergonzados. Pero a ver, Fer, la casona que tú refieres, donde fue el comité de campaña de López Obrador, que es de Manuel Bartlett, no solamente ya, o sea, ya acabó la campaña, ya ganó el Angelito, ahora es el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, creo que está ahí en la calle de Puebla, si no me equivoco, en la Roma, exacto, o por ahí. Entonces, pues no les cobra renta y si les cobra, hacen negocio, porque ya sabes que López Obrador. Entonces, este es un caso de corrupción latente. Y hablando de cuestiones electorales, como hablamos en el bloque pasado, pues el sueño de López Obrador es ver a Manuel Bartlett al frente de la CFE, de la Comisión Federal Electoral, haciendo y fraguando el fraude electoral del 88, pero ahora el fraude electoral del 2024, tirando el sistema también, ¿no? Ese pues es el objetivo de López Obrador. No sabes qué gusto me dio que le gritaran y le mentaran su madre a estos sinvergüenzas, ya que no salgan, que traguen, perdón la expresión, en su casa. Son unas sabandijas igual que López Obrador, son unos zampones de cuello blanco que se han dedicado a asesinar, extorsionar y a enriquecerse los bolsillos, Fer. Y otro así tema es. que traemos, perdón, adelante, ibas a comentar. No, dale al otro tema. Justo iba a decirte que te lanzaras ya con todo con el asunto de Segalmex. Mira, hay una, ¿te acuerdas que yo he mencionado en reiteradas ocasiones de Segalmex? Pues el presidente López no pudo prolongar más y exhibió en su conferencia de Palacio Nacional hace unos días uno de los mayores escándalos de corrupción de su sexenio. Así como Raúl Salinas de Gortari, bueno, Carlos Salinas de Gortari,
enriqueció a su hermano con la CONASUPO a través de justamente el mismo personaje de Segalmex, Ignacio Valle Fernández, el siniestro y también uno de los peores funcionarios actuales de la 4T, de la camada de Bartlett. Pues resulta que cuando estaba Salinas en el poder, Carlos Salinas, recordemos que Raúl se enriqueció con los desvíos multimillonarios que se hicieron en la CONASUPO, pues fue este mismo personaje. Y resulta que el desfalco que surgió Segalmex, que es la nueva CONASUPO de López Obrador, porque recordemos que en los gobiernos neoliberales estaba Diconsa y Liconsa. Ajá. Y Liconsa se dedicaba a la distribución de leche y enseres, y Liconsa de otro tipo de pan y otras cosas. O sea, dividieron en dos, estaba muy bien organizado. Pero resulta que este organismo que fue creado para alcanzar la utopía, sueños guajiros tropicales de López Obrador, para tener la autosuficiencia alimentaria, pues resulta que está involucrado en un escándalo de dimensiones insospechadas. No lo hizo antes, es decir, quitar a Ignacio Valle, porque era justamente su gran amigo y es su gran amigo, y ahora ya lo sacó de la dependencia en abril pasado para esconderlo, protegerlo, cobijarlo en un instituto que a mí siempre me ha gustado porque yo trabajé en la Secretaría de Gobernación, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, que es un cargo más académico, más de estudio, más de análisis y de profundidad, y que ahí no va a poder robar porque no tiene el mismo presupuesto de Segalmex. Y lo peor del caso, amigas y amigos, Fer, es cómo se presentaron en la conferencia matutina. El desfalco fue peor de lo que revelamos los periodistas, los analistas desde antes, y lo presentaron bajo el título de la Comisión Nacional Bancaria de Valores investiga un fraude de 10,000, sí escucharon bien, 10,000 millones de pesos, lo cual yo me había quedado que eran 9,000, ahora ya son 10,000, y bueno, por ello, estos delitos, ¿qué va a pasar con Ignacio Valle? Nada, hombre, pues sí es su compadre. Y cuando la única o 21 vez que trabajó López Obrador fue justamente en la CONASUPO de Salinas y era su jefe Ignacio Valle. Por eso lo quiere y por eso lo puso ahí. Ajá. Y bueno, la CONASUPO de la 4T pasó de tener dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021. Ajá. Del órgano, el órgano interno de control y por supuesto la Auditoría Superior de la Federación. Y en tanto que el caso de Diconsa pasó de tener opiniones con salvedad en 2019 a dictámenes con abstención de opinión por todo el raterismo que se hizo. Ajá. Y el titular de la función pública, Roberto Salcedo, dijo que para este tema, Fer, amigas y amigos, se crearon mesas de trabajo, ahí le están haciendo al cuento. Reportaron también la vinculación a proceso del titular, como oficial mayor de Segalmex, el titular de Administración y Finanzas del organismo, un tal René Gavira, y ya lo quieren entambar, Fer, por la inversión, su causa penal es solamente, fíjate, por la inversión de 100 millones de pesos en la compra de bonos bursátiles. Esa manía que tienen los funcionarios públicos de municipios, estados y del gobierno federal de meter a inversiones el dinero que es público de los impuestos, Fer, no pueden por normatividad, no pueden hacerlo. Pues este cabrón, perdónenme la vulgaridad, pero es que ya harta tanta corrupción, metió a Corafi y al Cibanco nada más y nada menos que 950 millones de pesos. ¿Qué tal? Y entonces ahí se hizo una serie de investigaciones. ¿Qué va a pasar con Ignacio Valle? Pues a lo mejor agarran al tal René, pero no van a agarrar al pez gordo cabezón de Ignacio Valle. Y fíjate, también hay sobrecostos de más de 6,500 millones de dólares en la refinería Dos Bocas, con el que los consejeros independientes de Pemex ya respingaron y la Secretaría de Hacienda ya está investigando, ya se conformaron en los comités, en las reuniones con López Obrador,
y que son el gran y absoluto escándalo del sexenio. Fíjate, las empresas veracruzanas y tabasqueñas, obviamente vinculadas a López Obrador y vinculadas a la rateraza de Rocío Nale, que se adjudicaron los contratos y a las cuales los muy cercanos de esta secretaria que quiere ser gobernadora de Veracruz, que Dios guarde, encargada del proyecto, no aguantan la prueba del ácido ni del metal, porque como dice el presidente, lo que no suena lógico, pues suena a podrido. Entonces, pues digo, han hecho una serie de barbaridades, pero, o sea, estamos en manos de delincuentes. Estamos delincuentes mediocres. Y además mediocres. Sí. Porque, a ver, me podrán decir lo que quieran de Peña Nieto. Bueno, ya a estas alturas, yo fui uno de los críticos más recalcitrantes del gobierno de Peña Nieto, en Twitter y en muchos lados. Pero a estas alturas, ya lo extraño, Fer. O sea, teníamos un crecimiento del PIB de 2.1 y decía el observador que era mediocre del Producto Interno Bruto. Sí, claro. Y este canijo de López Obrador no lo levanta ni... ¿Sabes cuál fue el último gran crecimiento? Porque ya tuvimos positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto. La fabulosa cantidad del último trimestre de 0.01% creció el Producto Interno Bruto en México. Maravilloso, amigas y amigos. Pues ahí está, queridos amigos de Contrarreloj, los temas de corrupción que tanto nos aquejan y que aquí Rolando nos da siempre una numeralia muy nutrida, muy interesante para que ustedes también puedan darse cuenta pues del espanto de estos mendaces mediocres. Y de dos bombas, Fer, no se te olvide, hijo. No, bueno, pues ya están todos, Segalmex, dos bombas, el tema de, lo mencionaste también, el caso de el aeropuerto, escándalos, lo del aeropuerto, o sea, en fin, o sea, para donde quieran. y el tren falla, ¿no? También, que ya va por las mismas. También. Pero bueno, pues los podemos llevar toda otra hora, pero pues tampoco se trata de eso porque Rolando se metió al Foro de la Democracia y logró unas verdaderas entrevistas muy interesantes para todos ustedes. Vamos a una pausa, regresamos a cerrar Contrarreloj. Pues estamos de vuelta, queridos amigos de Contrarreloj, para decirles que el programa aún acaba. Hay unas entrevistas que Rolando hizo y hay una entrevista en particular que va a llamarles la atención. Es una entrevista, como dicen, banquetera, una entrevista que Rolando logró obtener del presidente del INE, pues porque al parecer el presidente del INE estaba muy ocupado tratando de esquivar alguna declaración, algunas cuestiones de la prensa, porque iba a tener una participación importante en el Foro de la Democracia Latinoamericana que se llevó a cabo en San Lázaro, Rolando. Sí, mira, fíjate que hay algo chistoso, las diputadas Elizabeth Pérez y otra diputada que Olga creo que se llama, del Partido de la Revolución Democrática, porque Morena iba a organizar un foro de paleros en la Cámara de Diputados y que lo va a organizar de puro palero de la 4T, hablando maravillas de la reforma electoral del López Obrador. Entonces la oposición dijo, no, pues ¿cómo es posible? Esto no es de profesionales. Y entonces ellos convocaron este foro de la democracia latinoamericana que bien mencionas y que afortunadamente han ido actores verdaderamente que están al pie del cañón y en la batalla como Lorenzo Córdoba Villanelo. Y resulta que no les dieron las facilidades para la elaboración de este foro. La oficialidad mayor del Congreso de la Cámara de Diputados les negó hacer este foro al PRD, obviamente a Va por México, porque fue un foro organizado por el PAN, por el PRI, PRD. Los priistas no estuvieron presentes porque andan en una plenaria en Zacatecas o en algún estado andan por ahí de la República. Y entonces no fueron, pero estuvieron vía remota, pero resulta que les negaron las facilidades. Entonces tuvieron que hacerlo en un como salón grande que tiene el Grupo Parlamentario de Acción Nacional con las facilidades que brindó Jorge Romero Herrera, el coordinador parlamentario. Y entonces fue muy rápido, así como que a la sorda,
Y al llegar había una marabunta de reporteros de todos los medios, de latinos, bueno, de todos los medios, y obviamente TV Contrarreloj. Y al salir lo van persiguiendo y entonces meten en una puerta a Lorenzo. Y fue toda una peripecia, digo, ojalá les guste, fue muy rápida porque llevaba muchísima prisa. Durante el foro se la pasó diciendo que ya la agenda la tenía sobre saturada, pero de verdad es un hombre brillante. Me sorprende la inteligencia de Lorenzo Córdoba. Ojalá hubiese mucho más presidentes del instituto como él. Tiene calidad humana, es un hombre conocedor de la política mexicana, es un hombre inteligentísimo, brillantísimo. Lástima que ya se nos va. Ojalá llegue otro Lorenzo Córdoba, que dudo mucho, va a estar muy difícil llenar ese espacio, porque el INE es cuando mejor ha estado gracias a Lorenzo. La credencial de lector te la dan no tardas ni una hora, o sea, te tardas media hora, te toman la foto, ya la tienes, o sea, un avance significativo en todos los rubros. Pero bueno, el ciudadano de a pie, como tú y como yo, pues lo que tenemos más próximo es la credencial de lector y el trámite. Claro. Bueno, y en una de esas, y quiero agradecer públicamente aquí a mi amigo Raimundo Moreno, el coordinador de comunicación social del PRD, porque hizo una maniobra magistral, esquivaron a los medios, Lorenzo abrazó a una señora y eso evitó que le siguieran preguntando, y no sé cómo lo meten como a un pasillo, y entonces ahí llego yo y ¡fúmbale! Que le llego. Y las preguntas que van a ver, bueno, pues tienen que ver con el presupuesto del INE, bueno, no les digo, véanlo. Y sobre todo que López Obrador dice que nos cuesta mucho el INE y la democracia, ¿no? Entonces, Lorenzo Gustoso me la dio, fue rapidísima, pero pues ya saben, no se pierdan su sección rolándola en el balcón. También quiero pedir una disculpa al diputado Jorge Triana Tena, que nos dio una entrevista soberbia, pero que desgraciadamente por cuestiones técnicas y el camarógrafo estrella que llevé, que no fue Fer, porque Fer no se le va, o los que tenemos aquí en RIC TV, que son profesionales pero estaban ocupados y no pudo ir nadie. Entonces llevamos un camarógrafo amateur, saludos a Gerardo Legorreta. Oye, lo regañas y lo saludas. No lo quería balconear, pero ya lo balconeé. Y grabó en cámara lenta la entrevista con Jorge Triana, y pues obviamente no se escucha, no se distingue y está mal hecha. Le quiero pedir una disculpa a Jorge Triana por esta coyuntura. Ojalá tengamos la oportunidad de volverlo a entrevistar pronto. Es buen amigo y le mando un fuerte abrazo y seguramente tendremos chance de volverlo a entrevistar. Pues esperemos que así sea, querido Rolando. Pues si nos proporcionas tus redes sociales, con el gusto. Que si nos puedes pasar tus redes sociales para poderlas compartir con la audiencia. Con el gusto de siempre, y no nos están siguiendo, querubines. Las tengo un poco desactualizadas, les ruego una disculpa al Facebook y YouTube, porque bueno, pues hemos tenido exceso de chamba y mil cosas, pero ya saben que justamente en YouTube, en Facebook y en TikTok, que es donde subo más contenido y que el contenido de TikTok se va a las demás redes, estoy como Rolando la Nota. En Instagram estoy como Rolando la Nota, _oficial. Síganme porque ahí casi no tengo crecimiento y me daría mucho gusto. Ya sé que no soy supermodelo como las chicas guapas que hay en Instagram que suben ahí en bikini y todo. Pues claro que no. Ya sabemos que no enseñas. Pues solamente enseño las miserias porque pues no hay mucho que enseñar. No, pero enseñas la realidad del país con datos. La pancita chelera nada más, que ahora es taquera porque desde hace muchos años no bebo, pero bueno. Y entonces, en Twitter también síganme, que ahí gracias al programa de la Antítesis, Fernando Galindo y yo, pues ahí vamos pian subiendo de seguidores, pero es Rolando A. Solís, querido Fer, esas son mis redes sociales. Perfecto, bueno, pues mis redes sociales son @Galo Valdés en Twitter, @Galo Valdés en YouTube y Fernando Galindo en Facebook, donde nos pueden seguir y podemos interactuar con todos ustedes. Nos mandan un mensaje, a ver qué les parece el programa, qué contenidos quieren que se aborden, etcétera, para que podamos nosotros igual forma intercambiar. Les comento que los comentarios de los videos que se han subido últimamente de Contrarreloj y otros más, los comentarios están desactivados por una sencilla razón.
se vinieron los bots, trolls y demás impresionantes, nada que ver con nuestro productor Miguel Quintana el troll, pero los bots de Palacio se dejaron caer y la verdad es que estuvo muy intenso el boicoteo, entonces es una forma de blindar, pero si nos escriben a Twitter o a Facebook o nos siguen, también pueden ahí como hacer comentarios como los han venido haciendo muchas veces. Por favor, se los vamos a agradecer. Así es. Y recordarles que el programa aún no termina, que se vayan a ver las entrevistas que vienen después de que nos despidamos para que puedan ver qué hubo en el Foro de la Democracia y también escuchar la voz de distintos diputados de la oposición, del Va por México, de la Alianza, que de alguna manera nos externan su preocupación. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rolando, por este trabajo. Ha sido un placer, Fer, como siempre, compartir micrófonos contigo. Tanto Fer como yo hemos tenido las agendas hasta el full. Va a estar muy complicado grabar en calle, pero ya saben que a mí me encanta, Fer también, pero pues a veces no se puede. Pero véanos aquí, digo, en StreamYard, estamos a toda madre, vamos muy bien, vamos jalando. Y bueno, a veces podemos compartirles entrevistas y en la medida de las posibilidades también agendar alguna salida más adelante. Pero mientras tanto, pues nos despedimos agradeciéndoles el favor de su atención, que tengan un excelente fin de semana y pues, Rolando, recuérdanos aquella. Antes de cerrar con la frase célebre, quiero decirles que este programa compártanselo vía WhatsApp con el enlace directo a YouTube a un chairo, porque ya saben que siempre tenemos familiares chairos. Todos tenemos un chairo en la familia, amigos, conocidos que se enojan cuando les dices la verdad. Pues para que se enojen más y le saquen canas verdes, compártanle Contrarreloj. No olviden, amigas y amigos, que todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram son neoliberales. Nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí en su programa favorito. Vayan a Rolándola en el balcón para que vean las entrevistas que dijo Fer. Pues ahí está, queridos amigos. Vámonos. Amigas y amigos de RIT TV, me encuentro con la diputada federal, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mi amiga querida Elizabeth Pérez Valdés. Es un gusto tenerte aquí en RIT TV, querida Eli. Gracias a ustedes, gracias a ti, a tu auditorio, gracias por invitarme. No, hombre, un placer. Oye, vamos a empezar con el tema de la democracia, porque pues, estamos en un foro de la democracia, sí, en un foro electoral, de la importancia de las elecciones, del respeto, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral. López Obrador se ha llenado la boca, el presidente, de decir que la democracia es muy cara en este país, y hay una embestida constante, sonante, permanente, hacia el Instituto Nacional Electoral y hacia su titular, Lorenzo Córdoba. Ahorita lo tuvimos. ¿Qué opinas al respecto, mi querida Eli? Pues mira, todo aquello que nos genere certidumbre a la ciudadanía al respecto de los procesos electorales no es caro. Sí, probablemente nosotras aprobamos la utilización de las nuevas tecnologías dentro de cualquier etapa del proceso, más allá de lo que tiene que ver con el voto electrónico o la urna electrónica o el voto a distancia. Probablemente eso nos diera la posibilidad de bajar un poco los costos de esta democracia, pero en realidad la culpa no es del INE. La culpa, si se quiere ver de alguna forma, que yo lo veo al revés, no es un tema de culpa, es de fortalecimiento, es de la ciudadanía. El Instituto Nacional Electoral es el instituto en el que más confían las y los ciudadanos, y justo por ello es que nos ha costado tanto fortalecer este instituto. Podemos tratar de que tengamos una reforma electoral en función de que siempre tengamos esa posibilidad, esa altura de miras de fortalecer lo que hoy tenemos como Instituto Nacional Electoral y como toda la estructura que tenemos dentro de lo que significa esta institución que genera la democracia y el ejercicio de las y los ciudadanos. Es importante escucharles.
Hablamos del INE, pero en días anteriores hemos tenido a consejeros, a consejeras de los organismos públicos locales electorales, hemos tenido a exmagistrados, exmagistradas del tribunal, de los tribunales, tanto locales como federales. Hemos tenido la participación de quienes desde otros espacios, llámese politólogos, llámese defensores de derechos humanos, llámese todo lo que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía con base en la democracia, que todo el mundo nos dice hay que fortalecer la democracia y sus instituciones. Esas instituciones, ¿cuáles son? Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales electorales, tribunales electorales locales y por supuesto el Tribunal Electoral Va por Federal. México y en específico tengo entendido que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fueron los promotores, impulsores de este foro. Va por México en su conjunto. En su conjunto. Son parte, legisladoras en lo particular, que son parte de la bancada oficialista y que han venido justamente para escuchar todas las voces de la democracia, porque eso es democracia, primero. Segundo, sí, desde el Partido de la Revolución Democrática nos dimos a la tarea en conjunto con las otras fracciones parlamentarias de que pudiéramos tener la posibilidad de escuchar a expertos y expertas en la materia, ¿no? Y entonces ahí agradecemos a todos y a todas que han acudido a este llamado a que la ciudadanía escuche. ¿Qué es lo que tiene que escuchar la ciudadanía? Que exactamente la democracia en este país nos cuesta lo que nos tiene que costar. Nos sale muchísimo más caro en este país sostener el avión presidencial que no hace absolutamente nada. Nos cuesta muchísimo más tener estos megaproyectos que no sirven para nada. Dos Bocas ya se ha inundado, lo que tiene que ver con el Tren Maya, el aeromuerto, lo que tiene que ver con el Tren Maya, no nos han, el tramo quinto ha sido toda una complicación desde que se ha evidenciado que no tienen información, que la ocultan, incluso dicen que no hay comodidades mayas en el tramo quinto, bueno, en fin, lo que tiene que ver con el aeropuerto, eso nos sale muchísimo más caro y ni siquiera es infraestructura que le pueda dar movilidad al país. La democracia, me van a disculpar, pero en este momento, esta democracia que tenemos es la que nos dio la posibilidad de la alternancia. Esta democracia que tenemos es la que le entregó la constancia de mayoría a lo que tenemos hoy en la presidencia de la República. Esta democracia que tenemos es la que le ha dado la posibilidad de una integración paritaria, igualitaria, inclusiva, en esta Cámara de las y los Diputados. Esta democracia que tenemos es la que ha sido emanada de los movimientos sociales. Esta democracia que tenemos es la que ha sido emanada del movimiento feminista. Hoy tenemos 250 diputadas y 250 diputados. Esta democracia no es cara. Esta democracia hay que fortalecerla y hay que perfeccionarla. Todo absolutamente es perfeccionable. Esta democracia también puede ser perfeccionada. Justo te iba a preguntar de la paridad. Tú eres una promotora, por supuesto, incansable de los derechos de las mujeres. Hay una paridad gracias a esta democracia. Así es. Gracias también a personas como tú, diputadas federales combativas, por supuesto, convincentes, que creen que la mujer merece también la misma paridad del hombre al final del día, como debe ser. ¿Cuál es la opinión de una feminista tan comprometida como tú, de justamente de que no se defiende esa democracia y que además López Obrador se dice el presidente más feminista de la historia, pero ha sido el presidente que más feminicidios ha permitido? Tenemos alrededor de entre 11 y 13 feminicidios al día y un largo etcétera. 100,000 desaparecidos y muchas cosas. ¿Qué le dirías tú a López Obrador con este tema específicamente? Primero tendremos que hacer una descripción de esta presidencia que hoy tenemos. Es una presidencia mentirosa, es una presidencia falócrata, es una presidencia misógina, es una presidencia homofóbica. Eso es la presidencia que tenemos. No es una presidencia demócrata, es una presidencia populista, total y absolutamente. Una presidencia de izquierda jamás se atrevería siquiera a cuestionar el hecho de que las mujeres somos violentadas en este país. Una presidencia de izquierda no se atrevería siquiera a decir que es más importante la plancha del Zócalo y que por eso la tiene que amurallar el hecho de que nosotras las mujeres podamos salir a la calle. Una presidencia de izquierda no se atrevería a presentar un presupuesto el cual totalmente invisibiliza a las mujeres en este país. No tiene perspectiva de género, no nos pone como un ente político que tiene la capacidad, la posibilidad y el derecho de salir adelante en este país
país como eso, como un ente político que no puede ser borrado. Eso no hace esta presidencia. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirle arrebatando. Hoy, de manera desafortunada, tenemos 250 diputadas y 250 diputados. ¿Por qué lo digo desafortunada? Porque se necesitarían 251 votos para darle al presupuesto de esta federación una perspectiva de género. Y las diputadas de la mayoría oficialista son traidoras al movimiento feminista, sumisas al presidente, son total y absolutamente acaecidas, más bien alineadas al sistema patriarcal, porque no son capaces de decir que no son capaces de pararse y de decir basta. Vamos a tener un presupuesto con perspectiva de género, vamos a tener ramos específicos que le den la posibilidad a las mujeres en este país de salir adelante. Eso las hace traidoras al movimiento feminista. Lo que tendríamos que hacer exactamente es tener 250 diputadas que generen esta posibilidad de que este ejercicio de la igualdad sustantiva por el cual ha peleado el movimiento feminista se hace realidad hoy a través de la paridad. Y no es así, al contrario, ahora resulta que tenemos diputadas que violentan a otras diputadas. Ahora resulta que tenemos diputadas que cuando no te parece que una de las diputadas, por ejemplo, de la fracción parlamentaria del PRD se manifiesta en la tribuna, le levantan un letrero, y me vas a disculpar la palabra, pero así decía, culera, porque no querían, porque opinaba distinto. Una diputada del PRD fue vapuleada por el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena, y las diputadas de la mayoría oficialista no salieron a defender a esa diputada. Eso es traición al movimiento feminista. Claro. Y así como lo están haciendo las diputadas de la mayoría oficialista, lo hace el presidente. O sea que hay un acoso de mujeres de Morena, diputadas, a un acoso permanente a ustedes las diputadas opositoras. Siempre. Porque no coinciden, igual que el patrón, porque claro, al final del día el patrón dice que quien no está con su movimiento está contra él y no respeta ni tolera la divergencia de opiniones, ni tampoco la oposición. Es correcto, nos llaman traidoras, y sí vamos a seguir siendo traidoras. Si defender a México es ser traidor. Por defender a México y por tirar este sistema patriarcal significa ser traidoras, aquí estamos. Perfecto. Y que vengan y que nos busquen, porque sí somos. Muy bien. Ahí está, amigas y amigos de RIT TV, nuestra querida diputada Eli Pérez. Gracias. Amigos de RIT TV, me encuentro con el diputado federal Felifer Macías del estado de Querétaro, un joven diputado talentosísimo que nos va a hablar aquí para RIT TV. Felipe, es un gusto tenerte aquí en RIT TV. Al contrario, un honorazo. Oye, dice López Obrador, ya sabes que dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice en su ataque constante y sonante al Instituto Nacional Electoral, que la democracia es muy cara en México y que por eso tenemos que reducirle el presupuesto y tenemos que desaparecer, obviamente, al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué le dirías al presidente? A ver, ni es cara, ni representa los intereses de unos cuantos, como él lo ha dicho. O sea, claro que se tiene que invertir fuerte. De ninguna manera estamos hablando de cosas excesivas que pudiera compararse con otras democracias en el mundo, pero hoy lo que tenemos, que es un órgano fuerte, es también producto de los constantes intentos de fraude que se ha dado a lo largo de nuestra historia. Y si hoy tenemos un órgano electoral fuerte, es porque han sido décadas de lucha de líderes de izquierda, de derecha, que dieron todo y literalmente su vida por construir lo que hoy es el INE. Y los números ahí están. El INE es la institución civil de mayor confianza entre los ciudadanos. Se han dado más de 300 procesos electorales sin conflictos postelectorales de la creación del INE. Casi el 70% de la alternancia en estos procesos electorales. Es el doble de participación ciudadana la que se registra en la organización de los comicios. Es decir, si fuera lo que López Obrador dice, ¿por qué la ciudadanía respalda prácticamente de manera unánime a un órgano como el Instituto Nacional Electoral, donde se gana, donde se pierde, pero le va a todos por igual? Y lo que no se vale es que hoy un gobierno, un régimen pretenda secuestrar la democracia, pretenda secuestrar el árbitro electoral para perpetuarse en el poder. Y es lo que la coalición Va por México vamos a detener. ¿Qué ha hecho el grupo parlamentario, específicamente el diputado Felifer, para defender esa democracia? Porque sabemos que está vulneradísima. Claro. Ahorita tenemos un problema real de empuje y por supuesto una campaña, una embestida desde Palacio Nacional, cada mañana con el presidente López, pues ya sabemos cómo se las da. ¿Qué ha hecho Acción Nacional para defender esa democracia? Porque si alguien tiene tradición democrática en este país, es Acción Nacional, desde 1939 que se fundó
por don Manuel Gómez Claro, Morín, claro. por Efraín González Luna y todos los fundadores de Acción Nacional. ¿Qué ha hecho Acción Nacional? No, y, a ver, y nuestro candidato presidencial en 1988, el Maquillo, El Maquillo, Manuel Cloutier, Jesús Cloutier. que junto con Cuauhtémoc Cárdenas fueron de los grandes artífices de lo que hoy conocemos como Instituto Nacional Electoral. Hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo como diputado federal? Pues primeramente, esta lucha, además de comprometer nuestro voto, que lo vamos a votar en contra, y mientras los legisladores de oposición se mantengan así, esta reforma estará muerta. Estamos yendo más allá. El martes que entra en Querétaro estamos haciendo un foro ciudadano con sociedad civil organizada, donde vamos a exponer lo tóxico de esta reforma electoral para que la gente se sume, para que levante la voz, para que hable en las sociedades de alumnos, en las sociedades de colonos, en las cámaras empresariales, en los colegios, en las universidades, que la gente se involucre para defender la democracia, porque no se trata de defender una persona, no se trata de defender una idea, se trata de defender que la voluntad democrática de la gente se respete. Oye, viene una reforma electoral, ya sabemos que está la moratoria constitucional, afortunadamente gracias al creador, Ajá. para detener las locuras del emperador, como yo siempre he dicho, Sí, claro. pero la posición de tuya y de los diputados de Acción Nacional, del coordinador Jorge Romero Herrera, de Felipe Macías, obviamente es que no va a pasar. Claro. ¿Cuáles son las razones por qué no va a pasar esta reforma de López Obrador? Bueno, a ver, porque hoy la reforma electoral, en pocas palabras, es secuestrar al árbitro. Así simple de sencillo, es poner un árbitro a modo a Morena, a modo al régimen con su afán de perpetuarse en el poder. La reforma electoral ni es necesaria ni es pertinente. Puede ser que nuestro sistema democrático ocupe muchas mejoras, sí, pero no se tiene que hacer una reforma constitucional. Entonces vamos a luchar para detener este embate. Hoy estamos en resistencia y en defensa. ¿Y cuál es nuestra mayor causa? Que se respete la voluntad de la gente en las urnas. Y que si Morena quiere ganar elecciones, que lo haga por el trabajo que haga, no por tener al árbitro electoral y caer en la tentación de todos los regímenes autoritarios, que es perpetuarse en el poder. Justamente un reclamo social permanente y constante en redes sociales, en RIT TV, en TikTok que tenemos es, no hay oposición, se desdibujó, no tenemos oposición. Vaya, a mí me quedó claro que en la reforma energética hay oposición y de sobra. Claro. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? O sea, ¿qué le dirías a la gente que dice, no hay oposición? Es el primer reclamo que hacen. No, están dormidos la oposición mientras López Obrador, bueno, pues claro, tiene todos los medios para controlar la agenda nacional. Claro. Pero, ¿tú qué le dirías a esa gente? No hay oposición. No, bueno, tan hay oposición es que se detuvo la reforma eléctrica, la reforma constitucional, a pesar de amenazas, a pesar de insultos, a pesar de toda una serie de cosas que quisieron hacer para enrarecer el ambiente de la votación. Nos venimos aquí a dormir para cuidar los accesos de la Cámara de Diputados, que no nos evitaran entrar a ejercer nuestro derecho constitucional al voto. Dimos la lucha y por eso el enojo de Morena y por eso el enojo del presidente. Y lo mismo vamos a hacer con esta reforma electoral. Si no hubiera oposición, hoy estaríamos prácticamente ya en un régimen de dictadura. No nada más con la eléctrica, con la de Guardia Nacional y con la electoral. Hoy hay un bloque, hay un escudo muy fuerte que representa a los mexicanos, que es este bloque opositor de Va por México. Y más bien yo les diría, síganos, compartan lo que estamos haciendo aquí en nuestras redes sociales. Competimos con un megáfono muy fuerte, que es el presidente de la República, con sus mañaneras, con todo el aparato gubernamental. Aquí es donde necesitamos el apoyo de la gente, de los ciudadanos, de que lo que estamos haciendo nos ayuden también a difundirla. Entonces, hay oposición, es valiente, es fuerte y estamos en pie de lucha. RIT TV es la tercera plataforma más vista en YouTube, nada más por abajo de Latinus, de Chumel Torres y nosotros. ¿Qué le dirías a la gente de RIT TV que nos ve, de Miguel Quintana el Troll? ¿Qué le dirías? Un saludo. A ver, pues yo les diría que sigan alimentando a RIT TV porque ustedes son la resistencia. Si no nos atrincheramos en estos espacios que son de la gente, que son ciudadanos, como las redes sociales, es la última trinchera que no nos pueden controlar. Pues aquí es donde nace y resiste la gente. Entonces, todo lo que se sube aquí, compártanlo, difúndanlo en sus chats de WhatsApp, de Telegram, en sus redes sociales y hagamos este grupo, esta resistencia mucho más grande porque es para defender a nuestro país. Lorenzo López Obrador dice que la democracia es cara. ¿Qué opinas tú al respecto? Es más cara no tenerla y eso no significa que no se hagan todos los esfuerzos para abaratar el costo de nuestra democracia, pero sin perder la calidad de los procesos democráticos que hemos tenido. Tener una democracia barata o procesos electorales baratos que no garanticen el respeto de la voluntad ciudadana, que no garanticen condiciones de equidad, que no garanticen la autonomía de los órganos electorales, al final nos va a salir muchísimo más caro de lo que hoy tenemos. 7 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión del INE, específicamente tu gestión. ¿Cómo consideras que se dio este fenómeno, este resultado?
Bueno, construyendo confianza, actuando con imparcialidad de los partidos, frente a los partidos políticos y con autonomía frente a los gobiernos, todos los gobiernos, los que se fueron, los que están y los que vendrán. Yo creo que esa es la clave de la construcción de la confianza ciudadana en el propio Instituto Nacional. ¿Puede el INE sobrevivir con presupuesto manco como lo tiene y como lo propuso Morena? Bueno, no sé qué haya propuesto Morena. Específicamente el presupuesto que siempre les ha mermado y les ha afectado. Habrá que esperar, no especulemos, así que yo no sé si es una propuesta de Morena o no. Yo estoy convencido de que habrá un diálogo franco, respetuoso, comprensivo de lo que nosotros solicitaremos y se tomará al final la decisión que definan la mayoría de las legisladoras y legisladores. Dicho eso, yo creo que el INE va a subsistir. No se puede desaparecer una institución que goza de la credibilidad que tiene el INE. Pero lo que sí puede ocurrir es que se puede colocar al INE en una situación de no poder cumplir con las funciones constitucionales que tiene, y eso no le conviene a nadie, y mucho menos a quienes democráticamente han resultado electos. Un mensaje rápido a los mexicanos y TikTok, y a los que manejan TikTok y las redes sociales. Bueno, ¿qué te digo? Pues ya a estas alturas, como es para TikTok, pues te diría, infórmate, involúcrate y participa, porque tu INE con nuestro INE contamos todos. Muchas gracias. Por el placer. 30 años el espectro político era absolutamente monocolor. El mapa político estaba pintado de un partido que constituía y constituyó tristemente el ejemplo para que Giovanni Sartori hablara en su categoría de los sistemas de partidos políticos de partido hegemónico, del régimen de partido hegemónico. Hoy la pluralidad cruza en todos los niveles de gobierno a la sociedad mexicana y cada elección implica una redefinición del mapa político nacional, un mapa que más allá de los momentos y las coyunturas particulares, en los últimos años ha pasado a ser un mapa profundamente multicolor. Hace 30 años, déjame decirlo así, había una certeza ineludible y una incertidumbre también. La incertidumbre era sobre las reglas del juego. Nadie sabía con ciencia cierta cuáles eran las reglas, porque había una fuerza política que era juez y parte en la definición y el juicio de los procesos electorales. Pero había una certeza: todo el mundo sabía, incluso antes de las elecciones, quién iba a ganar los comicios. Hoy, 30 años después, seguimos teniendo una incertidumbre y una certeza, pero se han invertido. La certeza hoy está en las reglas. Todo el mundo sabe, aunque a veces no se respeten, cuáles son las reglas del juego que se han pactado por las distintas fuerzas políticas y llevada a la Constitución y las leyes. Y existe una sana incertidumbre, diría la única incertidumbre que es válida en democracia, la incertidumbre sobre quién va a ser el ganador, al menos hasta que la autoridad electoral emite los resultados provisionales. En ese momento, preliminares, en ese momento, esa incertidumbre también se dio. Y eso habla de la profundidad del cambio político.